Hola, Dios te bendiga, sé bienvenido, hogar de gracia, dándole gracias al Señor. A Él sea toda la gloria, toda la honra, porque Él es precioso, Él es hermoso. Y hemos estado viendo los atributos de Dios, estos atributos, conociéndolos, y hemos llamado a esta serie Dios y sus atributos. Y solamente tratando de entender, sabemos que tenemos una mente muy limitada, pero la palabra de Dios dice que renueva nuestro entendimiento. La misma palabra de Dios dice que el Espíritu Santo viene y nos da conocimiento, nos abre el entendimiento. Solamente si tú estás escaso de conocimiento, pídeselo. Pídeselo al Espíritu Santo para que Él te revele la palabra de Dios, para que tú puedas conocer aún más al Señor, para que conozcas todo lo que en ella está escrito. ¿Por qué? Porque la palabra es verdad y en ella nos vamos a gozar. Recuerda que es el pan de vida que tú debes de estar consumiendo todos los días de tu vida. Si tú permaneces en la palabra, dice el Señor, si tú permaneces en la palabra de Dios, conocerán que son discípulos. Tú debes de permanecer en la palabra. ¿Qué significa permanecer? Que tú todos los días te estás ejercitando, que tú todos los días estás trabajando, que tú todo el día estás aprendiendo de la palabra de Dios. Tú tienes un devocional con el Señor, tú permaneces, tú estás constantemente alabando a Dios en todo tiempo. Damos gracias a Dios. Nos dejó esta palabra para nosotros poder entenderla, poder entender cuáles son sus atributos, poder conocer todo. Ahí vas a encontrar las respuestas a todos tus problemas, a todas tus aflicciones. Vas a poder saber cómo vencer al enemigo si tú estás en una aflicción. Porque tenemos este consolador que nos da la palabra de Dios. Nos hace recordar la palabra de Dios. Nos hace ejercitarnos día a día por medio de la palabra de Dios. Si tú estás padeciendo en este momento, en este día, o en la semana, o tienes años batallando con algo, entrégaselo a Dios. Porque Dios es bueno. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos hace entender, nos hace transformarnos, nos hace renovarnos, nos hace caminar contigo, nos hace buscar más de ti, Señor. Porque la verdad nos hace libres, Señor. Cuando conocemos tu palabra, Señor, somos libres. Solamente agradeciéndote, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Señor, que lo que vamos a aprender el día de hoy sea edificación a nuestra vida. Podamos renovar nuestro entendimiento, podemos aplicarlo a nuestra vida y podamos ponerlo en práctica, Señor. Porque tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, y solamente agradecemos, Señor, que tú eres tan bueno y pones estas cosas en nosotros, pones algo, Señor, para que nosotros hagamos tu voluntad. En eso conocerán que somos discípulos tuyos, Señor, haciendo tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, sé bienvenido, hogar de gracia, solamente agradeciéndole al Señor porque nos da una oportunidad más de llevar su palabra. Gracias, Señor, porque nos has guardado, nos has cuidado, Señor. Estamos bajo tu sombra y damos gracias a Dios porque nos guardas bajo la sombra de tu ala y porque tú estás siempre cuidándonos, Señor. Nos has guardado y solamente agradeciéndote. Gracias a cada uno de ustedes que comentan, que nos hablan, que nos escriben. Solamente damos gloria al Señor. A Él sea toda la gloria y toda la honra porque el Señor es así. El Señor es bueno. Y si tú estás interesado en la palabra de Dios, ve a ella. Llénate y sáciate para que no tengas sed nunca más. Solamente en Cristo Jesús podemos saciar, podemos estar completos. Si tú no estás en Cristo, no eres completo, no has nacido de nuevo, no eres nueva criatura. Yo te invito a que conozcas a Cristo, ese Cristo que murió y resucitó al tercer día por tus pecados, derramando toda su sangre en la cruz del Calvario. Solamente agradeciéndole al Señor porque Él se portó como un caballero, enmudeció, cayó, solamente dándole la gloria y honra al Señor que Él se merece porque es Rey de reyes y Señor de señores. No hay nadie más justo que Cristo, el Cordero inmolado. Amén. Y damos gracias a Dios.
Estamos viendo los atributos de Dios, estos atributos en los cuales hemos aprendido algo. Hay atributos que son comunicables y hay atributos que son incomunicables. Y estamos viendo en este momento o en esta serie los atributos incomunicables. Más adelante vamos a ver los comunicables, pero poder entender cómo es Dios, quién es Dios, y cómo se mueve Dios y qué hace Dios en nuestras vidas. Y hemos estado compartiendo acerca de estos incomunicables y empezamos por el primero, que es Dios es santo, es la santidad de Dios. Dios quiere que nosotros seamos santos como Él es santo, dice la palabra. Y cuando tú empiezas a caminar en santidad, significa que el Espíritu Santo está obrando en tu vida constantemente. Viene la tentación y tú simplemente no caes. Pero cuando tú llegues a caer, escúchame bien, recuerda que antes éramos pecadores, cuando estábamos en el viejo hombre, éramos pecadores, pero ahora en Cristo Jesús, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y podemos vencer la tentación. No te estoy diciendo que no vayamos a pecar, porque si tú me dices que no has pecado, hacemos a Dios mentiroso. Todos, no hay ninguno solo que sea justo, solamente Cristo el justo. Damos gracias a Dios porque por medio de Él somos salvos, por su gracia, por su amor, por todo lo que Él es. Entendiendo que el Dios es santo, aprendiendo de Él, de su majestad, de su grandeza, de su pureza, de su perfección, como es Él. Samuel nos habla y nos dice, nadie es santo como el Señor, o sea, no existe nadie santo. ¿Qué significa eso? Recuerda que nosotros somos santos, pero no nos podemos comparar con Dios, porque no hay ningunas tinieblas en Él. Él es luz, es una luz perfecta. No, Él no tiene la necesidad de pecar, Él no tiene la necesidad de buscar lo malo hacia ti. Nosotros, aún siendo malos, dice la palabra, aún siendo malos, queremos las mejores dádivas para nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios, que es bueno? Solamente ponte a pensar en eso. Él es bueno, Él siempre es bueno, siempre busca lo bueno, porque es luz. Y terminando este versículo dice, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él, nadie, no existe nadie que se le parezca, no existe nadie. Satanás quiere ser como Dios, quiso derrotar a Dios, no pudo. Nadie puede derrotar a Dios, nadie puede contender contra Dios, y lo vamos a ver más adelante. Y damos gracias a Dios porque cuando empezamos a entender la santidad de Dios, cuando empezamos a entender nosotros que tenemos que caminar en santidad. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas en santidad, tienes las mejores bendiciones para tu vida. Te conviene, escúchame bien, te conviene caminar en santidad, ser santo, ser apartado, separado del mal. Así como Dios, que está separado, apartado de todo esto. Este significado lo veíamos la semana pasada, que es Kadosh, que significa apartado, separar, cortar. Prácticamente estamos en otro punto y damos gracias a Dios. Hemos visto muchas veces cómo la palabra griega aplica a nuestra vida, que significa agios, separado, apartado, que Dios te ha separado para un propósito. Y recuerda que tu propósito, si tú no te has preguntado cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, la respuesta es hacer su voluntad. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Por qué? Porque después Dios te va a agregar muchísimas más cosas y te va a dar más cosas. Y por lo tanto, como te da más cosas, te hacen más responsable. Y empiezas a crecer, empiezas a madurar en la palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque Él es bueno. Todos somos y tenemos que estar buscando la santidad. Solamente busca a ese Señor que es excelso, es sublime, vive para siempre. Él es santo. Damos gracias a Dios. Busca del Señor en todo momento. Veíamos también la omnipresencia de Dios. Él es omnipresente. ¿Qué significa eso? Que está en todas partes. Él está en cualquier parte. No hay ningún lugar en el cual Él no esté. Pero hay personas que hablan y dicen, bueno, si Dios está aquí, también está en mi celular. Dios no tiene necesidad de estar en tu celular, escúchame bien. Es el panteísmo, a lo que le llaman de esa manera, en que Dios está en la almohada, Dios está en la mesa, porque Dios es omnipresente. Y empiezan a aplicar a Dios de esa manera. Dios no necesita estar ahí. Está en tu corazón. Está en el aire por medio del Espíritu Santo.
Y de esa manera poder nosotros empezar a entender cómo Dios empieza a mover, cómo Dios empieza a orar en tu vida. No hay ningún lugar en el cual tú te puedas ocultar de Dios. Escucha eso. Te puedes ocultar de tu familia haciendo lo malo. Te puedes ocultar en el baño haciendo lo malo. Te puedes ocultar en tu recámara. Al cabo nadie te ve, pero Dios te está viendo. Dios, no te puedes esconder. Primera de Reyes, veíamos la semana pasada, veíamos que dice el rey Salomón, dice, pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido? Y la verdad es que el Espíritu Santo está en todos lados. Mira lo que dice el Salmo 139. ¿A dónde miré de tu Espíritu y a dónde huiré de tu presencia? No hay manera que tú puedas huir. No hay manera que te puedas esconder, ni en lo más profundo del mar, ni que salgas al espacio exterior, ni que salgas de este planeta, que te vayas a Marte, que te vayas a otra galaxia. No te puedes esconder de la presencia de Dios. Dios está en todas partes. Y poder nosotros entender eso, viene el temor a Dios. Porque tú sabes que Dios te está viendo. Y tú sabes que tienes que agradar a Dios. Que tú sabes que todo lo que hagas, hacerlo como para el Señor. ¿Qué significa eso? Que tú a tu trabajo lo haces de la mejor manera porque estás trabajando para el jefe de jefes, que es Dios. Recuerda que tu jefe es una persona que Dios puso para que tú tengas un salario, para que tú trabajes, alimentes a tu familia por medio de ese salario. Pero tu testimonio es el que va a obrar en tu trabajo, va a cambiarte, va a transformar a las personas que están cerca de ti. Porque tenemos una promesa de Dios que dice que las tinieblas no prevalecerán en contra de la luz. Y si tú eres luz, tú eres lumbrera a tus pies, de tus ojos se puede ver la luz. Y tú tienes que ser de esa manera. A donde quiera que tú vayas, el enemigo tiene que huir por esos 7 caminos. Y damos gracias a Dios. Solamente yo te quiero invitar a que tú empieces a pensar acerca de la omnipresencia de Dios, de cómo Dios siempre está en todas partes. Y veíamos también que Dios es omnisciente, conoce lo más profundo de tu corazón, sabe lo que estás pensando, sabe qué va a pasar en el futuro. Cuando Él te creó, sabía que en este momento ibas a estar escuchando esta enseñanza, esta palabra de Dios. Él sabía perfectamente todo. Y así Él lo planteó, así Él lo diseñó. Y si tú te pones a cuestionar a Dios, vamos a empezar a analizar cuando nosotros cuestionamos a Dios qué pasa. Pero mira lo que dice el Salmo 44. Salmo 44, 21. ¿No demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Porque el corazón guarda secretos. Porque el corazón siente. Porque el corazón es algo especial, el corazón. Y es algo que he estado platicando con mi esposa. El corazón tiene algo importantísimo que ver con la conexión al Señor. ¿Por qué? Porque tú crees con tu corazón. Porque el corazón puede creer. Porque el corazón puede pensar. Porque el corazón puede sentir. Y la verdad es que me encanta. Y quiero explorar más el corazón. Quiero entender cuál es la relación entre Dios y el corazón. Porque dice que va a ser morada en tu corazón. Porque dice que lo limpia y lo pule con un hisopo. Y el de piedra lo hace de carne. Entonces el corazón tiene una relación súper especial con el Señor. Está buscando una persona que tenga el corazón conforme a su corazón, así como con el rey David. Eso es lo que está buscando Dios en tu vida. Mira lo que dice Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si tu corazón es malo, tú vas a ser malo. Si tu corazón es bueno, tú vas a hablar cosas buenas. Cada uno, ¿verdad? Pablo nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón, con alegría, con gozo tú tienes que dar. ¿Por qué el corazón es tan importante? Solamente quiero que entiendas eso, que Dios conoce todo lo que hay en tu corazón. No hay nada por el cual tú te puedas esconder, no hay nada. Si Dios es omnipresente, a la misma vez es omnisciente, conoce dónde están todas las cosas. ¿Qué hay
en lo más profundo de tu corazón. Conoce si estás amargado, si te estás amargando. Conoce si tienes apatía en tu vida. Él conoce. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, ¿sabes lo que te decía? Dios nos conoció antes. También nos predestinó, dice la palabra de Dios, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y damos gracias a Dios. La verdad es que me encanta saber que Dios pensó en mí para este momento estar predicando la palabra de Dios. Pensó en mi familia, para que fuera mi esposa, para que tuviera estos hijos preciosos, para que le sirviésemos al Señor, para que estuviéramos nosotros hablando constantemente de la palabra de Dios, para que estuviéramos discipulando, porque es importantísimo discipular a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en Cristo. Es importantísimo. ¿Qué pasa con esas personas que no son discipuladas? Tenemos que aprender a discipularnos, a tener esa disciplina de buscar al rostro del Señor todos los días. Y luego vamos a ver la omnipotencia de Dios. Dios es omnipotente. Cuando decimos que Dios es omnipotente o todopoderoso, nos referimos al hecho en que Él todo puede hacer Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. Y ahí viene la pregunta ateísta. ¿Acaso Dios puede hacer una piedra tan grande que no pueda cargar? ¿Acaso Dios puede hacer un círculo cuadrado? Pero si Dios puede hacer eso, ¿por qué no lo hace? Porque Dios no tiene la necesidad de hacer esas cosas. Es algo que nuestro razonamiento está tan limitado que podemos poner a Dios que haga esas cosas, pero Dios no necesita hacer eso. Dios no necesita demostrarte que es Dios simplemente con ver el sol, con una perfección que tiene, que se oculta y que sale de la misma manera. Cómo gira todo con una perfección. Porque detrás de un relojero, hemos escuchado muchas veces eso, detrás de un reloj hay un relojero, detrás de un cuadro, de una pintura hay un pintor. Y vemos todo esto en la palabra de Dios, cómo nos lo explica el Señor, cómo hizo la creación con esa perfección, con el comando de su voz, solamente dándole la gloria y honra al Señor, porque Él se merece más que eso. Merece que le sirvamos, merece que estemos constantemente alabándole y bendiciéndole y honrándole. Y cuando tú entiendes que Dios es omnipotente, que Dios es todopoderoso, y lo aplicas a tu vida, algo cambia en tu vida. Mira cómo se le presentó a Abraham. En Génesis 17:1 dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Cuando tú reconoces quién es Dios, cuando tú empiezas a comprender quién es Dios, tú empiezas a vivir constantemente en su presencia, empiezas a vivir en santidad y empiezas a caminar con rectitud. Eres intachable. De nuevo, sí la vamos a regar. Pero tú inmediatamente, el Espíritu Santo te trae convicción de pecado y tú te arrepientes inmediatamente para volver a ser santo, para volver a estar conectado tu espíritu con Dios. Y damos gracias a Dios. Porque cuando Dios se le presentó a Abraham de esa manera, desde el principio de la conversación, vemos cómo Dios le dice, yo soy el Todopoderoso, ¿verdad? Yo soy Dios el Todopoderoso, y podemos entender eso. No había duda de que Abraham no cuestionara, no preguntara, ¿quién eres tú? ¿Quién eres, Señor? No, inmediatamente Dios le dijo a Abraham cuando se le presenta. Damos gracias a Dios. De la misma manera se le presentó a Jacob en Génesis 35:11. Y le dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, crece y multiplícate. Una nación y compañía y campaña de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y damos gracias a Dios. De la misma manera se le presenta a Jacob en el versículo 35 y hasta el versículo 48 se le vuelve
a manifestar. Y vemos cómo Jacob le dice a José, dice el versículo 48:3, Jacob dijo a José, el Dios Todopoderoso me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Es cuando peleó Jacob, que le cambió el nombre a Israel. Se le apareció el Dios Todopoderoso. Esta palabra Todopoderoso es el Shaddai en hebreo. El Shaddai es el Dios Todopoderoso, el Todo Suficiente, el Dios de las montañas. Recuerda que cuando dices Él, la palabra Él en hebreo es Dios. Shaddai, Todopoderoso, el Dios Todopoderoso. Y damos gracias a Dios porque nos muestra todo esto. Podemos entender, mira lo que dice en Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Vemos qué tan poderoso es el Señor, cómo creó el universo, cómo creó las estrellas, cómo creó las galaxias, cómo creó esta lumbrera mayor que tenemos, la lumbrera menor, cómo creó la tierra, cómo la formó desde el principio. Y damos gracias a Dios. Vemos ahí en Mateo 19:25, este es el Señor Jesús hablando al joven rico. Y mira cómo empieza. Ahí en el versículo 25 dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera. Ya había tenido la plática con el joven rico, le dijo, vende todo lo que tienes. Tú has hecho todas estas cosas. Has honrado a tus padres, has guardado todos los mandamientos. Y le dijo, solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice la palabra de Dios que el joven rico se entristeció. Y después vemos que dijo Jesús que va a ser difícil que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que un pobre. Y la verdad es que cuando una persona tiene amor al dinero, la misma palabra de Dios dice que se ha hecho un ídolo. Es idolatría tener amor al dinero. Mira lo que dice. Oyeron esto en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Esa es la pregunta de los discípulos de Jesús. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. De nuevo, no hay nada que tú y yo pudiéramos haber hecho. No hay oración alguna que tú y yo pudiéramos haber hecho diciendo, Señor, reconozco que soy un pecador, ven a mi corazón, te recibo. Eso no es así, no funciona así. Es Dios el que va a tu vida, es el Espíritu Santo el que va a tu vida y trata contigo y trata de convencerte de que necesitas a Dios, de que necesitas creer en Jesús, que Él murió y resucitó al tercer día, que pagó por ti, derramando toda su sangre, que pagó por todos tus pecados. Merecíamos tú y yo estar crucificados, pagando por nuestros pecados. Pero mira lo que dice el Señor Jesús. Para los hombres esto es imposible. No podemos ser salvos. Mas para Dios todo es posible. Él es todopoderoso. Todo es posible para Dios. Lucas 1:37 dice, porque nada es imposible para Dios. De nuevo vemos que no hay imposibilidades en Dios. Todo es posible. Cuando para el hombre es imposible hacer algo, cuando tú ves que la medicina no puede sanar a esa persona por la cual tú estás orando por ella, pero la medicina ya te dijo, solamente le quedan una semana de vida, un día de vida, un año de vida. Pero cuando vemos que Dios hace esos milagros, solamente le damos toda la gloria y toda la honra a Dios, porque viene el médico y te dice, no sabría cómo explicarte lo que acaba de suceder, pero su corazón ya está latiendo de la manera correcta. El cáncer ha desaparecido. Ese tumor que veíamos se ha convertido en agua o en grasa, o que se lastimó el hombro y se sanó el hueso. Y damos gloria al Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos.
Cuando tú pides algo a Dios, algo sucede. Y Él se va y se excede para demostrarte, aquí estoy yo, hijo mío. Aquí estoy yo, hija, y te voy a guardar y te voy a cuidar. Y mira lo que voy a hacer para que sientas que yo estoy caminando a tu lado. Mira lo que dice, según el poder que actúa en nosotros. Nosotros tenemos poder delegado por medio de Cristo Jesús. Tenemos una autoridad. Pero Dios es aún más grande, sobreabundantemente en hacer las cosas. Muchas veces hemos pedido y no se ha cumplido porque no es la voluntad de Dios. Solamente pues, piensa, ¿es la voluntad de Dios lo que estoy pidiendo? ¿Va en contra de Dios lo que estoy pidiendo? Mucha gente ora porque se acabe la guerra. ¿Es de acuerdo a la voluntad de Dios que se termine esta guerra? El Señor Jesús nos dijo que iba a haber rumores, guerras y rumores de guerra, que iban a venir pestes, que iban a venir enfermedades y después el fin. Solamente ponte a pensar, empieza a analizarlo, pásalo por la lupa de la palabra de Dios para saber si eso es lo que Dios quiere, si es la voluntad de Dios o es el enemigo que está orando. Y sabemos que la guerra es el enemigo, pero Dios permite ciertas cosas. Recuerda que Dios es una fuente inagotable de toda bendición. El Señor quiere las mejores bendiciones para tu vida. Dios es todopoderoso. Nuestros problemas no son demasiado grandes como si Dios no los fuera a resolver. Muchas veces pensamos que nuestros problemas son el fin del mundo, que todo rodea en torno a nuestra persona, que nuestra familia depende de nosotros, que si hay un problema conmigo, mi familia tiene que sufrir junto conmigo, y la verdad es que no es así. Gracias a Dios que tenemos un Dios todopoderoso que nos libra del mal, que nos guarda, que nos cuida. Podemos entender que Dios nos guarda de esos propósitos y ver que en primer lugar la omnipotencia de Dios implica que Dios no se le puede impedir algo que suceda. No puedes tú pedirle a Dios que quite ciertas cosas de tu vida. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha predispuesto. Esa es la voluntad de Dios, de que suceda de esa manera. Mira lo que dice Daniel. Este es el rey Nabucodonosor hablándonos justo después de que voltea al cielo. Y mira lo que dice el capítulo 4, versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi entendimiento me fue devuelto. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Ni hay nadie quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? Cuando tú empiezas a cuestionar a Dios por lo que está sucediendo, mira la palabra de Dios. Este es el rey Nabucodonosor conociendo, entendiendo quién es Dios, cómo es el Altísimo, cómo nosotros glorificamos a Dios después de la enfermedad, cómo le alabamos por siempre y para siempre. Y poder entender y poder saber qué es la voluntad de Dios, lo que sucede. Muchas de las veces nosotros nos alejamos del camino de Dios y hacemos lo malo. Y tenemos que cosechar todo lo que sembramos. Y si Dios ha decidido con todo su corazón hacer estas cosas, no hay nadie que pueda detenerlo porque es todopoderoso. Número 2, en segundo lugar, la omnipotencia de Dios implica que Él hace lo que le plazca. ¿Tú puedes hacer lo que te plazca? Es una pregunta que te quiero hacer el día de hoy. Porque tú puedes pensar, bueno, yo quiero robar un banco para ser millonario. ¿Lo puedes hacer? Sí lo puedes hacer. Puedes ir a robar el banco. ¿Serás millonario? No lo sé, porque quizá te arresten y pierdas todo. La otra es, yo quiero volar, así como Superman. Quiero ser un superhéroe. Quiero tener estos poderes. ¿Lo quieres? ¿Estás pensando en ellos? ¿Los puedes tener?
Entonces, vemos las dos partes de la moneda en que yo quiero hacer algo, pero no lo puedo hacer. Dios quiere hacer algo y lo hace, y lo hizo, porque ya estableció un plan perfecto. Mira lo que dice el Salmo 115, a partir del versículo 1. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque dirán las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Y eso es lo que hemos visto muchas veces. Cuando nos enfermamos, muchas personas dicen, pues, ¿dónde está tu Dios? ¿Que no es tu Dios el que te puede sanar? ¿Que no es tu Dios el que te puede liberar de la miseria en la que estás, de la pobreza en la que estás? ¿Dónde está tu Dios? Esa es una pregunta que te van a hacer. Espero que tengas la respuesta para contestarles. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Y nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Sus ídolos son de plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Ni hablan con su garganta. Como ellos son los que hacen, cualquiera que en ellos confía. Estas personas que cuestionan dónde está tu Dios, Dios los está igualando a como esos escultores que hacen esos santos que no hablan, a esos ídolos a los cuales adoran, que no hablan, no caminan, no huelen, no palpan, no oyen, no ven. Simplemente son estatuas. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mi semejante, que anuncio lo por venir desde el principio y desde el antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. El Señor hace como Él quiere, como le place, porque es todopoderoso. Él nos ha dejado esto. No es como nosotros, que nosotros muchas de las veces tomamos una decisión. Queremos hacer esa decisión y rompemos completamente una promesa inclusive que has hecho. Cambias de parecer. En el último momento dices, no, ¿sabes qué? Pues mejor no lo voy a hacer. Pero Dios, Él cumple su promesa. Él no rompe sus promesas y damos gracias a Dios. Porque esto significa que Él es omnipotente, que Él es todopoderoso, puede hacer todas estas cosas. En tercer lugar, la omnipotencia de Dios implica que su poder es superior a cualquier otro poder. No hay nadie más poderoso que Dios. No sé si te ha pasado que tú estás, no sé, es un ejemplo que te voy a poner. Estás escuchando una canción. Esa canción empieza el artista a cantar y tus emociones te empiezas a emocionar, se te eriza la piel porque te emocionas. Pues Dios es aún muchísimo mayor que eso. Porque Él es el creador, porque Él hizo todas estas cosas. Como te decía al principio, si tú ves la tierra, cómo gira con ese ángulo de perfección, que si se llega a salir ciertos grados de la perfección que tiene de su rotación, empieza a destruirse, empieza a haber un desorden en la tierra. Recuerda que Dios es un Dios de orden y creó todo en un orden perfecto. Y cuando vemos la teoría del Big Bang, dice que de una desperfección se hizo una perfección. De algo que no existía, existe algo. Entonces la pregunta es, bueno, si algo de la nada se creó, ¿cómo es que existe la conciencia? ¿Cómo es que nosotros tenemos esa conciencia? Porque es de la nada. Empezamos a analizar estas cosas y si lo pasamos a través de la palabra de Dios, tanto la teoría de la evolución, tanto la teoría del Big Bang, de cómo se creó todo, es una teoría simplemente que no se puede demostrar. Y cuando tú empiezas a ver todas estas cosas, la palabra de Dios nos muestra, el diámetro del Sol es 1392 kilómetros.
es 1.3 millones más pesado que la Tierra. Imagínate esa perfección. ¿Por qué la Tierra está a esa distancia del Sol? Para que tengamos una Tierra habitable, para que tengamos el oxígeno que necesitamos, para que tengamos el óxido de carbono que las plantas necesitan para que produzcan oxígeno y nosotros lo podamos respirar. Hay una perfección detrás de todo esto. Cuando tú empiezas a ver el universo, y te voy a hablar del universo en lo pequeño, donde están esos microorganismos, donde están esos microbios, donde están nuestras células, que no hemos entendido. ¿Cómo puedes tú entender eso que vive dentro de ti? ¿Cómo podrías entenderlo? Y lo que está afuera todavía. El Señor es perfecto, es bueno. Todos los días en la mañana tú deberías alabar al Señor. ¿Por qué? Porque la creación es perfecta, porque su gloria está en tu hogar. Solamente siente al Espíritu Santo. La omnipotencia de Dios significa una reverencia, una retribución para tu vida. Es tu refugio. Nosotros tenemos que estar buscando constantemente al Señor. Te digo que es una reverencia porque tú alabas a Dios. Vemos ahí en Job 40, del versículo 1. Mira lo que dice Job. Mas de eso respondió el Señor a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Todopoderoso? Cuando tú empiezas a cuestionar a Dios, ¿de qué manera cuestionas a Dios? Esa es la pregunta que te quiero hacer el día de hoy. ¿Cómo cuestionas a Dios? Mira la clave para poder hablar con Dios, y si tienes dudas, compárteselas. Habla con Dios a través de la palabra de Dios. Ahí vas a encontrar la palabra que tú estás buscando, la respuesta que tú estás buscando. Mira lo que dice: el que disputa con Dios, responda a esto. Y respondió Job al Señor y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé y no responderé aún 2 veces, mas no tornaré a hablar. Entonces respondió el Señor a Job desde la oscuridad y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y explícame. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? ¿Tienes tu brazo como Dios? ¿Y tronarás tú con voz como Él? Entonces Dios le está preguntando a Job, después de todo esto que padeció Job, de todo lo que perdió, de todo lo que sufrió, perdió su familia, perdió sus bienes, enfermó, estaba a punto de morir. Y Job en todo eso empezó a hablar con Dios. Empezó a preguntarle a Dios: ¿por qué? ¿Por qué me sucede esto si yo soy recto? Yo pensaba ser recto. Y Dios sabía que era recto. Por eso permitió al enemigo que lo tocase, pero que no lo matase. Que no le quitara la vida. El hecho es que Dios es todopoderoso. Significa que no podemos pelear contra Él. Hay una historia que te acabo de decir. Jacob peleó con Dios y quería que Dios lo bendijera. Eso es algo muy diferente. Cuando nosotros estamos peleando en nuestro intelecto con Dios, Dios viene y nos habla y nos dice: ¿acaso tú puedes crear estas cosas como lo puedo hacer yo? ¿Acaso tú puedes entender y hacer lo que yo hice? ¿Acaso tu mano se extiende para crear las cosas? No podemos hacer esas cosas. No podemos estar acusando a nuestro Creador. Cuando nosotros intentamos hacer eso, nos metemos en una situación que es complicadísima. Mira lo que dice Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿tú quién eres para que alterques con Dios? ¿O dirá la cosa formada al que formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso que honra y otro que deshonra? Entonces vemos al apóstol Pablo hablándonos y diciéndonos:
que no somos mejores que el Creador, que solamente existe un Dios, ese alfarero que nos formó. Y después Job en el capítulo 42 nos responde, mira lo que dice. Y respondió Job al Señor y dijo, yo conozco todo lo que puedes, y no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin consentimiento? Porque tanto yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye, te ruego y hablaré, y te preguntaré. Y aquí está la clave. Y tú me enseñarás. Cuando nosotros preguntamos a Dios, cuando nosotros cuestionamos a Dios, preguntándole, es una gran diferencia preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué está sucediendo esto? A Dios, enséñame, ¿por qué me sucede esto? Quiero entender. Y Dios te va a enseñar, te va a mostrar. Mira lo que dice el versículo 5. De oídas te había oído. Señor. Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Y damos gracias a Dios. Señor, es precioso, es hermoso porque nos enseña a través de la palabra de Dios. Él es todopoderoso. Y luego trae retribución a nuestra vida, a la vida. Mira lo que dice. La omnipotencia de Dios es una retribución. Porque hay una retribución de ira por parte del Señor para todos aquellos que no siguen el Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando nosotros entendemos eso. Mira lo que dice Tesalonicenses, el apóstol Pablo en Tesalonicenses 1, versículo 8. En la llama de fuego, tomando venganza a los que no conocen a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna destrucción de la presencia del Señor y de la gloria de su potencia. Apocalipsis 19:13. Y estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado la Palabra de Dios. En otras versiones lo conocemos como el Verbo, ¿verdad? Así como en Juan, que nos dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Esa palabra verbo, en el original es logos, que significa palabra. Está mal traducido. Y solamente quiero llevarte para que tú entiendas en el contexto original, en el idioma original, en el griego, dice la palabra. Y de la misma manera en Apocalipsis nos dice, y la palabra de Dios. Y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y puro. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lugar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú quieres ir en contra del Señor, cuando tú dices, Jesús no existió, Jesús no hizo eso, Jesús se casó, empiezas a cuestionar todo lo que dice la palabra de Dios. Ese no es el Evangelio del cual estamos aprendiendo, del cual hemos aprendido. Y por último, la omnipotencia de Dios nos enseña que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra fortaleza. El Salmo 91, en el versículo 1 nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. O en quien confiaré en otras versiones. Damos gracias a Dios. Porque si tú estás bajo la sombra, ¿verdad? Si tú estás bajo ese abrigo del Omnipotente, vas a estar guardado, vas a estar protegido. Hay una seguridad infinita que tú vas a estar bien. Aunque padezcas aflicción, aunque estés en el sufrimiento,
Dios no te ha prometido. Al contrario, te ha dicho que vamos a padecer aflicciones por causa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a padecer pruebas también. El Señor Jesús en su oración nos dijo, te ruego que los guardes, porque estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Guárdanos, Señor. Esa es tu oración que debes hacer todos los días. Señor, guárdame de este mundo, porque yo quiero caminar, quiero ponerme las sandalias del Evangelio para predicar la palabra de Dios. Guárdame, ponme ese yelmo de salvación. Quiero tener la mente de Cristo, ser y tratar de ser como Cristo todos los días de mi vida. Así debes de ser tú. Y cuando tú caminas en fe, cuando tú estás perseverando en la fe, mira lo que dice Pablo. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, del amor del Dios Todopoderoso que nos guarda y nos cuida, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y damos gracias a Dios. Cuando tú entiendes la omnipresencia, la omnipotencia de Dios, tú sabes que estás guardado, porque mayor es el Señor que está en ti que está en el mundo. Entendemos que el Dios Todopoderoso nos guarda. Y poder aplicar esto a nuestras vidas. Dios es tan perfecto que nos predestinó, que nos guardó. En este momento no es coincidencia que tú estés escuchando este mensaje para entender y comprender lo extraordinario que es nuestro Señor. Y que tú entiendas que si tú caminas en santidad, vas a entender estos atributos de Dios. Solamente te quiero invitar a que continuemos la próxima semana y que conozcamos aún más de cómo tenemos un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que no varía. Y así es la palabra de Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos renueva. Podemos comprenderte aún más, Señor. Abres nuestro entendimiento, Señor. Solamente te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Gracias por derramar toda tu sangre. Y creemos ciegamente, Señor. Tenemos esa fe en que tú resucitaste de entre los muertos al tercer día y solamente te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.